Bueno, iniciando con la actividad número 15 y 16 con respecto a matrices, adentrándonos a lo que es el álgebra lineal, se explica el siguiente ejemplo para la solución de los reactivos. Bien, para esto dice la siguiente instrucción. Del siguiente sistema de ecuaciones de 3×3 realiza las operaciones señaladas. En este caso el número 1, tengo la siguiente matriz 3×3. Recordemos que 3×3 es porque tenemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. 3 filas por 3 columnas y un resultado. Para este primer inciso, determine la matriz de cofactores. Nada más vamos a tomar en cuenta lo que es del lado izquierdo de las igualaciones. Esto únicamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente. Paso la misma ecuación aquí mismo. Y ahora yo separo únicamente los números que corresponden a esta x1, x2 y x3. El cual sería 1, 2, 3, menos 2, menos 3 y menos 7, menos 1, menos 2 y menos 4, que son los valores que tienen estas incógnitas, estas literales. Recordemos que x, una literal sola, tiene un 1 al cual eso pertenece. Por eso es que se coloca aquí el número 1. Teniendo ya eso, podemos hacer lo siguiente. Ya determinando la matriz, en este caso matriz A, vamos a calcular los cofactores correspondientes a cada número. Quiere decir a todos los 9 números que tenemos dentro de la matriz. Ahora, en este caso, se puede optar por empezar por cualquiera, pero en este caso yo opto por la fila 1, columna 1. Recordemos que las filas son las que están en horizontal y las columnas son las que están en vertical. En este caso yo voy a calcular la fila 1, columna 1, que sería este 1, calcular su resultado. ¿Cómo es que se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Nosotros omitimos toda esta fila. Toda la fila la omitimos, igual toda la columna perteneciente al número que estamos calculando. La omitimos. Nada más nos quedan estos números de aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar en diagonal, quiere decir este menos 3 por este menos 4 menos este menos 2 por este menos 7, como lo tengo en la ecuación de aquí abajo. Menos 3, este menos 3, por menos 4, menos 2 por menos 7. Nos da un valor de menos 2. Si nosotros lo hacemos en la calculadora, nos va a dar este valor. Calculamos entonces el cofactor correspondiente a este número. Y ese es el valor que nosotros vamos a poner en nuestra matriz de cofactor. En este caso de color verde. Yo lo identifico como de color verde porque es el que calculé o es el que acabo de calcular. Ahora, ya teniendo ese, pasamos a la siguiente. Ahora, esta matriz que dice C es la que vamos a ir donde vamos a estar sustituyendo todos los valores. Sigue, en este caso, el siguiente. Fila 1, columna 2, 1,2. Cofactor 1,2. En este caso, omitimos la columna y la fila a cual corresponde ese cofactor. Nos quedan los siguientes números. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente.
que quiere decir que esquinado, el de la parte superior izquierda, menos 2 por menos 4. Menos 1 por menos 7. Tengo el siguiente valor, que sería de 1. Como calculamos cofactor 1,2, ese resultado va a ser de 1. Lo colocamos en la matriz correspondiente donde estamos colocando los resultados, lo que son de color verde. Voy a llenar todo esto con números de color verde, quiere decir con los cofactores. Pasamos al siguiente. ¿Cuál es el que sigue? El cofactor fila 1, columna 3. Quiere decir fila 1, columna 3. Omitimos eso y elaboramos los pasos siguientes. Menos 2 por menos 2, menos 1 por menos 3. Nos da un valor de 1. Lo colocamos en el cofactor correspondiente. Aquí lo tenemos. Pasamos a la siguiente. Sigue cofactor fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Y elaboramos los cofactores, quiere decir 2 por menos 4 menos 2 por 3. Y me da un valor de 2. Sustituimos el valor. ¿En dónde? En donde corresponde. En el cruzado. Pasamos al siguiente. Cofactor fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Hacemos lo siguiente. 1 por menos 4 menos 1 por 3. Nos da un valor de menos 1 en el cofactor 2,2. Lo sustituimos. Pasamos al siguiente, que sería fila 2, columna 3. El cofactor correspondiente. Fila 2, columna 3. Multiplicamos 1 por menos 2 menos 1 por 2. Nos da un valor de 0. Lo colocamos en la posición indicada de la matriz. El siguiente. Fila 3, columna 1. Nos quedaría de la siguiente manera. Tapamos esto. Digo tapar para omitirlo. Y quedaría 2 por menos 7 menos 3 por menos 7. Nos quedaría un valor de 5. Lo sustituimos en el valor correspondiente que tenemos aquí de la matriz. Pasamos al siguiente, al cofactor fila 3, columna 2. Tapamos la fila 3, columna 2. Nos quedaría 1 por menos 7 menos 2 por 3. Nos da un valor de menos 1. Lo colocamos en donde corresponde. Este menos 1 pues va a ir aquí. Y ya por último, el último cofactor, que es tercer fila, tercer columna. Y vemos que sería 1 por menos 3 menos 2 por 2. Nos da un valor de 1. Y ese 1 corresponde a este 1 de aquí. Y ya tendríamos los cálculos
con respecto a los cofactores. Ahora, como ya tengo eso, ahora ¿qué es lo que falta? Falta cambiar los signos de la siguiente manera. Tengo mi matriz original, o la que acabamos de calcular, que es esta, que es igual a esta. Ahora, vamos a cambiar los signos que tiene negativo aquí. ¿A qué se refiere? Al cofactor fila 1, columna 2, al cofactor fila 2, columna 1, al cofactor fila 2, columna 3 y por último al cofactor fila 3, columna 2. Todos estos cofactores, los resultados de esos cofactores, vamos a cambiar el signo. Quiere decir que si aquí el cofactor 1,2, fila 1, columna 2, este 1 de aquí va a cambiar su signo. Como aquí es positivo, va a ser negativo, como lo muestra aquí. Ya tengo ese. Al siguiente, al cofactor fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, este menos 2, como es negativo, su signo va a ser positivo. Va a ser nada más 2. Y el que sigue, el cofactor 2,3, fila 2, columna 3 es 0, se queda a 0. ¿Por qué? Porque es un número nulo. Y el último, fila 3, columna 2, este menos 1 va a ser positivo. Quiere decir que en vez de menos 1, pues va a ser 1. Y son los que cambian de signo. Únicamente esos de ahí. Y ya tendríamos nuestro resultado de cofactores. Ya calculamos el cofactor correspondiente del inciso número A. Ahora lo siguiente, determine la matriz inversa. Para esta matriz inversa, yo estoy utilizando el método de Sarrus, el cual dice o explica que estos dos primeros, la matriz original que teníamos arriba, los vamos a colocar del lado derecho, o sea, los vamos a repetir para que se hagan 5 columnas. 1, 2, menos 2, menos 3, menos 1 y menos 2, igual de este lado, como lo muestra aquí. Son exactamente los mismos. ¿Para qué? Para yo calcular primero los determinantes y así poder calcular la matriz inversa. En este caso, ya teniendo esto, ya sé cómo es que lo voy a elaborar. En este caso, primero, cruzado o en diagonal, como lo tengo aquí, 1 por menos 3 por menos 4 más el siguiente, que es 2 menos 7 por menos 1, como lo tengo aquí, más 3 por menos 2 por menos 2, como lo tengo aquí. Esto es un primer paso. Sigue lo siguiente, que lo siguiente es, lo hicimos de abajo, de arriba hacia abajo. Ahora lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, de la siguiente manera. Menos 1 por menos 3 por 3. Ese es el primero, como lo tengo aquí.
más menos 2 por menos 7 por 1 más menos 4 por menos 2 por 2 sería el último. Ahora, este último colocamos un negativo, o sea, se están restando. Se restan las diagonales de arriba hacia abajo con las diagonales de abajo hacia arriba. Vemos cuáles números coinciden y colocamos los números correspondientes. Ahora, menos 1, más bien 1 por menos 3 por menos 4 nos da un valor de 12. El que sigue, más 2 por menos 7 por menos 1 nos da un valor de 14. Más 3 por menos 2 por menos 2 nos da un valor de 12. Ahora, menos los que van hacia arriba. Menos 1 por menos 3 por 3 nos da un valor de 9. El que sigue, menos 2 por menos 7 por 1 nos da un valor de 14. El que sigue, menos 4 por menos 2 por 2 nos da un valor de 16. Si toda esta ecuación la colocamos o la vamos reduciendo, 12 más 14 más 12 nos da un valor de 38. Menos, paso el signo de menos, 9 más 14 más 16 nos da un valor de 39. Y 38 menos 39 nos da un valor de menos 1. Y nosotros acabamos de calcular el determinante de nuestra matriz, que es igual a menos 1. Más, todavía no terminamos. ¿Qué quiere decir? Hacemos lo siguiente. La inversa de este determinante, quiere decir 1 sobre el determinante de A, de nuestra matriz A, por el cofactor de nuestra matriz que acabamos de calcular anteriormente en el inciso A. Ahora, tenemos 1 sobre menos 1, que es el valor del determinante A. La multiplicamos. 1 sobre menos 1 sería menos 1. En este caso, multiplicamos todo esto por cada uno de estos números. Si nosotros multiplicamos, ¿qué es lo que va a pasar? Nada más va a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 2, 2 por 1 es 2 y menos por menos es más. Quiere decir que va a quedar 2. Nada más cambiamos los signos. Quiere decir este menos 2 va a ser 2, este 2 va a ser menos 2, este menos 5 va a ser 5. Y tendríamos nuestro resultado. ¿Cómo se expresa ese resultado? A la menos 1. Que cualquier literal, ya sea n a la menos 1, corresponde que es la inversa. Y esta sería la matriz inversa. Pasamos a lo siguiente, que es el método de la regla Cramer. Bien, para la regla Cramer o el método Cramer tenemos la ecuación original que se había mostrado. Vamos a ocupar el determinante de A, que lo calculamos. Y ahora, calculamos el determinante de X subíndice 1. Yo coloqué este simbolito. Determinante corresponde a lo siguiente. Como estamos calculando a X subíndice 1, nosotros vamos a colocar donde va este X subíndice 1 el valor de la igualación del lado derecho. Quiere decir que lo vamos a sustituir por estos de aquí. Donde es X subíndice 1 va a ser 5. Menos 2, menos 2. Menos 1 va a ser 3.
Quiere decir que estos los colocamos ahí. Y colocamos los números correspondientes a los demás subíndices. Menos 2, menos 3, menos 2, 3, menos 7 y menos 4. Ya lo coloqué aquí. Y como estamos calculando determinante, vamos a hacer los mismos pasos que anteriormente ya hicimos. En este caso, el método de Sarrus, lo cual es colocar esto de aquí del lado derecho. Recordemos que tengo 5, menos 2 y 3, por lo que acabo de explicar, que es sustituir los valores de la igualación. Ahora, los copiamos y los colocamos del otro lado. 5 y 2. La misma columna y la misma columna del otro lado. Igual. ¿Para qué? Para yo poder elaborar el procedimiento del determinante. Lo cual muestra lo siguiente. 5 por menos 3 por menos 4. 5 por menos 3 por menos 4 nos da un valor de 60. El que sigue. Recordemos que primero es de arriba hacia abajo, en diagonal, hacia la derecha. El que sigue. 2 por menos 7 por 3 nos da un valor de 42. El que sigue. 3 por menos 2 nos da un valor de 12. Menos, ahora sí menos, toda la ecuación, los que van hacia arriba. De izquierda, inferior, hacia arriba. 3 por menos 3 por 3 nos da un valor de menos 27. Que no se nos olvide abrir un paréntesis y un signo de menos del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque sabemos que está restando todo eso. Ahora el que sigue. 2 por 7 por menos 2 por 7 por 5 nos da un valor de 70. Ya por último, menos 4 por menos 2 por 2 nos da un valor de 16. Cerramos nuestro paréntesis. Lo sumamos. Nos va a dar un valor de los que van hacia arriba, más bien de los que van hacia abajo, nos da un valor de 30. Y los que van hacia arriba nos dan un valor de menos 59. Y 30 menos 59 nos da un valor de menos 29. Ya tomando eso en cuenta, faltan calcular el cofactor de x subíndice 2 y x subíndice 3. Vamos a hacer el mismo procedimiento. En este caso, dejamos x subíndice 1 como era de la fórmula original, no el que acabamos de modificar, sino el que ya teníamos, que es 1 menos 2 y menos 1. Como estamos calculando el que sigue, aquí le voy a poner una C de que se está calculando. Y el otro es x subíndice 3. Y como el que se está calculando, lo vamos a sustituir por los valores de la igualación. ¿Cuáles son? 5 menos 2 y 3. Recordemos cuáles son. Están aquí arriba. 5 menos 2 y 3. Los que están del lado derecho. Los colocamos, los sustituimos y como ya está sustituido, ahora sí aplicamos el método de Sarrus, el cual era colocar las primeras dos columnas del lado derecho de la matriz. O sea, esto mismo lo copiamos del lado derecho. 1 y 5, menos 2 y menos 2, menos 1, menos 1 y 3. Del mismo lado. Hacemos el mismo procedimiento, el cual era 1 por menos 2 por menos 4. Tengo aquí. Más 5 por menos 7 por menos 1, más menos 3 por menos 2 por 3. Menos, ahora sí los que van hacia arriba. Menos 1, menos 2,
y 3 más 3 menos 7 por 1 más menos 4 por menos 2 por 5. Ya tengo toda esta ecuación y ya nada más coloco el resultado. En este caso este resultado me dio de 0. En el otro, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el mismo procedimiento que acabo de hacer, pero con el cofactor, con el determinante de x subíndice 3. X subíndice 3, colocamos los valores de la igualación que anteriormente se había mencionado, en donde va ese x subíndice 3, quiere decir en la tercera columna. Hago el mismo procedimiento y en este caso me va a dar un valor de 8. Ya tengo aquí los valores de x subíndice 1, x subíndice 2 y x subíndice 3. Ahora sí calculamos los determinantes o el valor de x correspondiente. X subíndice 1 es el determinante sobre el determinante de cada uno de ellos, quiere decir x subíndice 1. El determinante, recordemos que era menos 1 sobre el determinante de x subíndice 1, que es menos 29. Y 1 sobre 29 es 1 sobre 29. El que sigue, menos 1 sobre 0, pues es 0. Y menos 1 sobre 8 es menos 1 octavo. Y ya tendríamos nuestros resultados correspondientes. Ahora, ya por último, el inciso D, que es el sistema de Gauss. Gauss corresponde a lo siguiente, que es obtener ceros en estas tres posiciones. En la posición fila 2, columna 1, en la posición fila 3, columna 1 y fila 3, columna 2. Estos que tengo aquí seleccionados de color rojo son los que vamos a convertir a ceros. ¿Cómo es el que se van a convertir? De la siguiente manera. Primero colocamos el número menor en la parte de arriba. En este caso sería 1. Ya no necesito modificar nada. Este menos 2 lo necesito convertir a 0. Si tengo menos 2, ¿qué número me hace falta para 0? Más 2. Menos 2 más 2 me da igual a 0. Entonces, yo selecciono esta fila. Vamos a ir convirtiendo paso por paso. Selecciono la fila. Fila 2, menos 2, menos 3 y menos 7. Para que este sea 0, ocupo sumar una de las dos filas, ya sea la de abajo o la de arriba. En este caso, yo voy a seleccionar la de arriba, pero tengo aquí un 1. Este 1, para que se convierta en menos 2, lo necesito multiplicar por 2. 2 por 1 me daría un valor de 2. Quiere decir que sería 2, pero sería toda la fila. Corresponde, sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 3 me daría un valor de 6. Tengo aquí ya los valores, menos 2, menos 3 y menos 7. Y los valores multiplicados por el valor de 2. 2, 4 y 6. Yo lo sumo. Menos 2 más 2 me da un valor de 0. Menos 3 más 4 me da un valor de 1. Menos 7 más 6 me da un valor de menos 1. Y ahora, como calculé la fila 2, lo coloco en la fila número 2. 0, 1 y menos 1. Y ya aquí quedaría esta matriz. Pero todavía no terminamos. Falta calcular
estos dos de aquí. Ahora, viendo yo que tengo menos 1 y menos 2, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Que la fila 3 tiene que ser la fila a la que estamos calculando. La fila 3 más la fila 1 se eliminan. ¿Por qué? Porque menos 1 más 1 me da un valor de 0. Por eso aquí coloco fila 3 más fila 1. Ahora menos 2 más 2 me da un valor de 0. Si podemos calcular ya de una vez 2 de esto, es mejor, se ahorra más el trabajo. Y aquí ya no importa el valor, menos 4 más 3 nos da un valor de menos 1. Y yo coloco esos valores correspondientes aquí. ¿A quién? A la fila 3 que calculamos. Lo coloco y ya tenemos nuestro valor con respecto al método de Gauss. Y así sería como es que se elaboran. Ahora de la siguiente matriz 3×3, se calcula exactamente lo mismo que acabamos de calcular.